Y bienvenidos nuevamente a tu canal, Cristo viene. Es un placer para mí nuevamente abrir las Sagradas Escrituras para compartir contigo las enseñanzas que están vaciadas en ellas. Así que te invito a orar primero para entrar de lleno en este tema que les traigo para cada una y cada uno de ustedes. Oremos. Querido y bendito Consolador, gloria a tu nombre. Te invitamos en esta hora a que nos ilumines en el estudio de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras que tú inspiraste, Señor. Ilumínanos. Danos el don del discernimiento para poder entender lo que tú deseas para nosotros en función de nuestra salvación. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te suplicamos estas bendiciones. Y gracias, Señor Jesús, por interceder a fin de que esta petición sea una realidad en nuestras vidas. En tu nombre lo rogamos. Amén. Bien, mis amados, vamos a estudiar hoy un tema sumamente interesante. Vamos a hablar acerca de una señal que tiene el Dios vivo, con la cual identifica a su pueblo o a su iglesia. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis el capítulo 7 y vamos a leer 3 versículos de ese capítulo, del 1 al 3. Y vamos a ver lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en esos versículos. Notemos cómo dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de ella, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y decía este ángel: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Interesante. Entonces, nota que hay un sello con el cual Dios está sellando a su iglesia. Sí. Pero la primera pregunta que vamos a contestarnos es: ¿cuáles son esos siervos que menciona el apóstol San Juan? ¿Cuáles son esos siervos? Para responder esa pregunta, vamos a buscar también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, el versículo 12. Mira cómo dice. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. En esto perseveran los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. De manera que en la frente de los siervos de Dios se está imprimiendo un sello. Cuando hablamos de frente, nos estamos refiriendo a su parte racional, en su mente, en su subconsciente. Y si vamos más allá, también podríamos decir que se está imprimiendo en sus genes, en su sangre, en sus sentimientos, en sus emociones, en sus pasiones. Se está imprimiendo ese sello
o esa señal del Dios vivo. Entonces, el libro de Apocalipsis, que esos siervos el Señor los considera santos. Y son santos porque están perseverando en la ley de Dios. Porque dice que los santos son los que guardan sus mandamientos. Y sobre ellos es que se está llevando a cabo este proceso de sellamiento. Muy bien, si ya hablamos acerca de la ley de Dios, tenemos que buscar en la ley de Dios un mandamiento, recordando que los mandamientos de Dios son 10, que la ley de Dios está conformada por 10 mandamientos. Y entonces, dentro de esos 10 mandamientos, debe haber uno que nos diga que Dios tiene una señal, ¿verdad? Que ese mandamiento en realidad es una señal. Bueno, vamos a buscarlo en el libro de Ezequiel. Vámonos ahora al Antiguo Testamento y vamos a buscar el libro de Ezequiel en el capítulo 20 de Ezequiel, y vamos a leer el versículo 12. El versículo 12. Nota. Y les di también mis días de reposo para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Interesante este texto, porque toda la cristiandad dice que pertenecen a la iglesia de Dios. Toda la cristiandad dice que la iglesia o la denominación donde milita, esa denominación es la verdadera iglesia de Dios. Pero ya estamos viendo que la iglesia de Dios está identificada, o Dios identifica a su verdadera iglesia con una señal que está imprimiendo en la mente de sus siervos. Y sus siervos Él los considera santos, como dijimos anteriormente. Y Él está diciendo en el libro de Ezequiel que santifica, que nos había dado, primeramente, que Él nos ha dado un día de reposo para que fuesen una señal. Nota, la señal es un día de reposo o un día de adoración, ¿no? Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y vosotros, o entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová. O sea, al decir yo soy Jehová, yo soy el creador, yo soy el sustentador, yo soy el proveedor, y yo soy el dueño de un sello o de una señal. Y les di entonces mis días de reposo como señal para que el mundo sepa que yo soy Jehová quien los santifica. Nota eso, mi hermano. En Apocalipsis 14:12 nos dice que los santos perseveran en guardar la ley de los 10 mandamientos. Esos se califican como santos porque el Señor está diciendo aquí que los santifica. ¿Quién santifica a la persona? Cristo santifica a la persona. Entonces, esa persona que está siendo santificada por Cristo, se efectúa en él esa obra de apartamiento, de selección, esa obra de sellamiento en esa persona. ¿Y cómo se hace? A través de un día de reposo. Muy bien. Ahora, como decíamos anteriormente, todas las religiones dicen que son la verdadera religión. Los hinduistas dicen que esa es su verdadera religión. Los musulmanes dicen que esa es la verdadera religión.
Los católicos dicen que esa es la verdadera religión. Los evangélicos dicen que esa es la verdadera religión. Los pentecostales dicen lo mismo. Los presbiterianos, los solo Jesús. ¿Quiénes más? Los metodistas, los bautistas, los adventistas. Todos dicen que son la verdadera religión. Pero para saber en realidad cuál es la verdadera religión, tienen que identificarse con una señal. Y la señal nos lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo en Ezequiel 20:12. Nos dio un día de reposo que es la señal. ¿Verdad? Un día de reposo que es la señal. Ahora, vamos a ver lo que nos dice ahora el versículo 20 del mismo capítulo. 20:20, fíjate. Y santificad mis sábados. En otras versiones dice reposo. Y abajo hay un asterisco que dice aquí equivale a sábado. Sí, entonces, y les di, santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y santificad mis sábados para que sean por señal entre mí y vosotros. Y después dice, para que sepan que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, aquí la cosa se pone algo problemática, porque todos decimos o dicen que somos la iglesia de Dios. Todos, sin excepción, en este mundo. Todos decimos que somos la iglesia de Dios. Pero es que aquí dice que para ser la iglesia de Dios tenemos que estar identificados con un día de reposo, porque los dos versículos son claros en eso. Vamos a volverlo a repetir, mi amado y amada. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Si tú no estás adorando a Dios, o reposando en el día, o guardando el día que Él estipuló, entonces el Señor no te considera suyo. El Señor considera que tú no eres uno de sus santos. El Señor no considera o no te considera parte de su iglesia, porque su iglesia se identifica con una señal con Él, o se identifica con Él a través de una señal, y a través de esa señal Jesucristo te santifica, el Espíritu Santo te santifica, y por eso es que el Señor te considera santo. Interesante, ¿cierto? Muy bien, seguimos adelante. La señal, ¿para quiénes son? Sí, esta es otra pregunta interesante. ¿Por qué? Porque en la cristiandad, por lo general, se argumenta que eso era para los judíos. Ese reposo sabático era para los judíos. Ese reposo sabático o esa señal era para los judíos. Esa no es para nosotros, porque nosotros estamos en un nuevo pacto. ¿Será eso cierto, mi hermano y hermana? Vamos a ver lo que nos dice el Nuevo Testamento. Porque todo el mundo dice que ya no tienen por qué estudiar el Antiguo Testamento, porque eso era para los judíos. Entonces vamos a estudiarlo en el Nuevo Testamento, a ver qué nos dice el Nuevo Testamento con respecto a esa señal. Si solamente era para los judíos, o si nosotros estamos involucrados, o si esa señal nos involucra también a nosotros, los que nos llamamos cristianos. Vamos a buscar allí en el libro de Romanos 1:16. El apóstol Pablo va a hablar primero a la iglesia católica, a la iglesia que está en Roma. Vamos a ver.
1:16. Mira cómo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿para quién es el evangelio? Para todos, para judíos y también para el griego. ¿Para quién es la señal? Para el judío y para el griego. Para protestantes y católicos. Sí, porque la carta la están escribiendo para la iglesia que está en Roma. ¿Cuál es la iglesia que está en Roma? La iglesia católica. En nuestra actualidad. Está en Roma. Muy bien, entonces el apóstol San Pablo nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Entonces podemos decir, bueno, es que la ley no está incluida en el evangelio. ¿Cómo que no está incluida en el evangelio, mi hermano? Si es que la ley es el carácter de Cristo. El evangelio implica, mira, la encarnación de Cristo. La vida ministerial de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo al cielo, el ministerio sacerdotal y sumo sacerdotal de Cristo y su pronto regreso a esta tierra para acabar con el pecado. Todo eso implica el evangelio, todo eso encierra el evangelio. Pero entonces alguien dirá, pero es que ahí yo no veo la ley por ninguna parte. ¿Cómo que no la ves, mi hermano? Si cuando hablamos de la muerte y resurrección de Cristo, allí está, primeramente, está la ley de Dios. ¿Y cómo está? ¿Por qué es que Cristo tiene que morir? Porque nosotros transgredimos la ley. Cristo murió para librarnos del pecado. Y pecado es transgresión de la ley. Así que nosotros teníamos que pagar esa deuda que teníamos con la ley, porque la habíamos transgredido desde el Edén con Adán y Eva. Sí, porque nosotros somos constituidos pecadores a raíz del pecado de Adán y Eva, de la transgresión de Adán y Eva, que transgredieron la ley. Así que nosotros somos constituidos también culpables, somos constituidos transgresores de la ley. Entonces, para poder ser restaurados nuevamente al estatus donde estábamos antes de la caída, se requería que alguien pagara esa deuda. O mejor dicho, se requería que alguien pagara esa deuda, porque nosotros no la podíamos pagar porque somos los culpables. Cristo entonces aparece y paga esa deuda que tenemos con la ley, la deuda por haberla transgredido, paga nuestra culpabilidad. Y ahora, habiéndonos libertado Cristo de la muerte, del pecado, entonces nos da la vida eterna. Nos da la libertad, pero no la libertad de seguir transgrediendo la ley, porque si seguimos transgrediendo la ley, seguimos siendo culpables. La única forma de no seguir apareciendo como culpables ante el universo es manteniéndonos a derecho con la ley, manteniéndonos bajo el cobijo de la ley, no bajo la maldición de ella, sino bajo su cobijo, que son dos cosas diferentes. Entonces, allí tenemos a la ley de Dios en el Evangelio. Y cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, también está la ley allí. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo venga y le pague a cada quien según haya sido su elección, allí está la ley. Tú permaneciste en rebelión contra la ley, muerte eterna. En el cielo, Satanás fue expulsado porque violó la ley. Adán y Eva fueron expulsados del Edén porque violaron la ley. Y nosotros somos expulsados de ese derecho de entrar a la vida eterna por violadores de la ley. Entonces el problema es la ley, el problema no es Cristo.
El problema no está en la vigencia de la ley, el problema está en nosotros que no queremos aceptar la vigencia de la ley. Y el no aceptar esa vigencia, entonces nos coloca en la posición de rebeldes, en la posición de transgresores. Entonces, el texto nos dice, primeramente al judío. O sea, el judío tiene que guardar la ley. El judío tiene que estar también sellado con esa señal. Y también, ¿qué más nos dice el texto? Y también al griego. El griego no era judío. O sea, aquí el griego representa a todos los gentiles, a todos los que no somos judíos. Pero es que resulta que hay un texto que dice que cuando aceptamos a Cristo, también llegamos a ser judíos. Porque nosotros somos esa rama que es insertada o injertada, mejor dicho, en el tronco, en el árbol judío. Bueno, nosotros somos una rama que Cristo injerta allí. Y cuando ya somos injertados allí, entonces también somos judíos. Muy bien, vamos a ver si la palabra nos sigue confirmando eso que estamos diciendo. Vamos a ir a Gálatas 3:7. Gálatas 3:7. Fíjate como el apóstol Pablo sigue diciendo, ahora él ya le habló a la iglesia de Roma. Ahora vamos a ver lo que le va a decir a la iglesia que está en Galacia. 3:7, mira. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Sabed esto, que los que son de fe, ahora son hijos de Abraham. Y si son hijos de Abraham, entonces ¿qué son? Judíos. Porque los judíos se desprenden de Abraham. Claro. Entonces ahora nosotros somos también considerados hijos de Abraham. Entonces, si somos considerados hijos de Abraham, todas las estipulaciones que Abraham guardó, también tenemos que guardarlas nosotros. Y alguien dirá, bueno, y entonces ahora también usted se va a circuncidar. Por supuesto, por supuesto. Pero es que la circuncisión ahora no es del cuerpo, es del corazón, es de tu intención, de tu motivación, de tu sentimiento. Ahí donde te tienes que circuncidar, porque nada sirve con que te marques el cuerpo si tu corazón está en rebelión. ¿Me estás entendiendo, hermano mío? Si tu corazón, si tus sentimientos, si tus emociones, si tus intenciones es de rebelión, de nada sirve con que te marques el cuerpo. Por eso es que el Señor dice, esa es ahora en el corazón donde te vas a circuncidar. Pero no es que lo vas a hacer tú. Esa circuncisión te la voy a hacer yo, dice Cristo. Soy yo el que te la hace, no eres tú. En el pasado la hacíamos nosotros, los padres se lo hacían a los hijos. Pero es que, ¿verdad? De hombre a hombre. O de humano a humano. Ahora no. La circuncisión la hace el Espíritu. La hace Cristo en nuestras vidas. Es diferente. Por eso es que tenemos ahora un mejor pacto. A eso es que se refiere San Pablo. Tenemos un mejor pacto. ¿Por qué? Porque ahora es Cristo quien nos está obrando en nuestras vidas en forma personal. El Espíritu Santo actuando en forma personal. Muy bien, entonces, somos hijos de Abraham. Otra cosa, alguien dirá, entonces tenemos que seguir sacrificando corderos. Claro, porque si Abraham sacrificaba corderos también, entonces nosotros también tenemos que hacerlo. Y yo te digo, sí, hermano, sí. También en nuestro tiempo tenemos que seguir sacrificando cordero. Pero ese sacrificio no es agarrar al animalito y cortarle el cuello y sentir como ese animal
agoniza en nuestras manos. No, ahora lo hacemos, porque aquí dice que es de fe, ¿verdad? Y fíjate, así Abraham creyó a Dios y le fue, el versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, o sea, ahora por fe, nosotros sacrificamos ese cordero diariamente y nos sacrificamos con él sobre el altar del holocausto. Diariamente, porque el sacrificar ese cordero por fe, ya no es literal, sino es por fe, nosotros estamos reconociendo que Cristo paga mi deuda y yo estoy aceptando ese pago que Cristo hace, yo lo estoy aceptando. Y estoy aceptando ahora esa nueva nacionalidad. Cuando dice una nueva criatura, también se refiere a que yo estoy aceptando una nueva nacionalidad. La nacionalidad celestial que comienza con Abraham. Estamos hablando en términos ahora espirituales, en términos como se menciona allí, por fe. No se necesita que nazcamos allá en Israel o allá en Palestina, no. Tú puedes nacer pudiste haber nacido en cualquier parte del mundo, pero por fe, ahora tú perteneces a la simiente de Abraham, espiritualmente, que es los términos que San Pablo está utilizando para hacernos entender esta situación. Muy bien, entonces somos ahora hijos de Abraham. Vamos a ver lo que nos dice ahora el libro de San Juan. El libro de San Juan, capítulo 4, 22, nos dice de la siguiente manera. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, ¿cómo me llamo cristiano y no aceptar las estipulaciones que están en la religión judía? ¿Cómo? Si la salvación viene de los judíos, el evangelio viene de los judíos, la ley de Dios viene de los judíos. Como hemos dicho en otros programas, la Biblia viene de los judíos, Cristo viene de los judíos, los apóstoles vienen de los judíos, no vienen de Roma, ¿sabe, hermano? No vienen de Roma, vienen de los judíos. De manera que San Juan nos está diciendo, vamos a leerlo nuevamente, vosotros adoráis lo que no sabéis. Cuando tú te quieres desprender del evangelio completo, porque en el evangelio completo está la ley, porque ya lo dijimos anteriormente, el evangelio aparece porque hemos violentado la ley. Si no hubiésemos violentado la ley, ¿para qué tenía que aparecer el evangelio? Si no hubiésemos violentado la ley, estaríamos como Adán y Eva en la perfección. Viviríamos en la perfección actualmente. No se necesitaba que apareciera el cordero para pagar nuestra deuda. Me refiero al verdadero cordero que es Cristo Jesús. No había necesidad de eso. Pero como somos transgresores desde el Edén, entonces se hizo necesario que apareciera el verdadero cordero para que pagara nuestra deuda y nosotros pudiésemos ser llevados nuevamente al estatus de donde caímos. ¿Cuál era el estatus que teníamos? Éramos santos, hermano, éramos santos, perfectos. Todo era perfección, todo era santo. Los animales eran santos, los árboles eran santos, el planeta era santo, porque santo significa apartado para uso sagrado de Dios. Entonces, todas las cosas respondían a la adoración al verdadero Dios. Pero el planeta todo cayó en pecado. El planeta está en transgresión, hermano, y gime y clama.
Porque esta es transgresión, que un animal se haya convertido en una fiera. Jehová Dios no creó fieras, creó animales benignos. Pero la naturaleza se transformó. También nuestra naturaleza humana se transformó. Y seguimos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces le decimos a los violadores de la ley de Dios que están adorando de una forma desconocida, que ellos no saben. Ustedes dicen que están adorando al verdadero Dios. Ustedes dicen que son la iglesia verdadera de Dios. Pero ustedes no saben lo que están diciendo. Ustedes no saben de qué están sobre qué está cimentada la adoración de ustedes. ¿Qué nos está diciendo el texto? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Pero lo están adorando mal. Pero nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Entonces tú no puedes decir que el sábado es solamente para los judíos, porque el sábado proviene de los judíos, pero Pablo dice que también es para nosotros, porque para los griegos es, para los gentiles es. Y sigue diciendo el texto, porque la salvación viene de los judíos, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Sí. ¿Cuáles son los adoradores que el Señor busca que le adoren? Nosotros. Nosotros somos esos adoradores que el Señor busca que le adoren. Pero para poder ser reconocidos por Él como adoradores verdaderos, tenemos que estar identificados con su señal. Si no estamos identificados con su señal, entonces no somos reconocidos como sus santos, como sus siervos, como sus adoradores. No somos reconocidos. Así que tienes que preguntarte si el día de reposo que tú estás observando es la señal del Dios verdadero o es la marca de algún otro Dios que esté por allí. Tenemos que hacernos esa pregunta. Vamos a buscar también en Romanos 3, vamos de regreso a Romanos. ¿Por qué a Romanos? ¿Por qué nos vamos a Romanos? Porque es que resulta que de Roma es donde se desprende esta serie de errores. De Roma es de donde sale que hay una marca diferente al sello del Dios vivo. De allá donde sale de Roma. Y los protestantes hemos aceptado las doctrinas de Roma. Y somos protestantes porque protestamos contra ella, contra Roma. Pero estamos obedeciendo a Roma. Eso es la tremenda ironía de la cristiandad hoy en día, hermano mío. Eso es increíble. Protestamos contra Roma, pero guardamos lo que Roma dice, o sus doctrinas. Vamos a Romanos. Romanos 3, 22 y 23. Mira. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Primer punto. Todos pecaron. Los judíos no fueron los únicos que pecaron. Los hebreos no son los únicos que pecaron. Adán y Eva no fueron los únicos que pecaron. El apóstol Pablo está diciendo, por cuanto todos, y todos es todo, todos pecaron. Pecó Adán y Eva, pecó Moisés, pecó Abraham, pecó Enoc, pecaron los niños recién nacidos, claro, porque son constituidos pecadores, y su inclinación natural es hacia el mal, aunque todavía no lo hayan hecho propiamente dicho, pero el pecado ya viene en ellos. Ya ellos traen la semilla de la culpabilidad. Entonces, todos pecaron, sin excepción. Por cuanto todos pecaron,
están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 22 nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. No hay diferencia. Para todos los que creen en Él. ¿Quiénes son los que creen en Él? ¿Quiénes son aquellos que dicen que creen en Cristo? Todos los cristianos. Todos los cristianos decimos que creemos en Cristo. Pero el texto también nos dice, no hay diferencia. No hay diferencia entre los gentiles y los judíos. El Señor no establece diferencia. El Señor no dice en ninguna parte que esto es solo para los judíos. Para los cristianos es otra cosa. No, no hay diferencia. La ley y el sábado, que es la señal del Dios vivo, es tanto para judíos como para cristianos. Pero alguien se agarrará de algunas situaciones para contradecir esto a San Pablo. Vamos a ver lo que las mismas escrituras nos van a hablar con respecto a esas otras cosas de las cuales podemos agarrarnos para seguir despreciando la ley de Dios y el sello del Dios vivo. Vamos a ir a Romanos 3:9 al 10. Fíjate cómo dice, que pues ¿somos nosotros mejores que ellos? San Pablo está haciendo la pregunta. ¿Somos nosotros los gentiles, somos nosotros los que nos llamamos cristianos mejores que los judíos? ¿Verdad? Pues si somos mejores, como algunos dicen, no, nosotros somos mejores, nosotros tenemos un nuevo pacto. Lo de nosotros es mejor que lo de ellos. Pero San Pablo dice que no. Él dice, nos hace la pregunta, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Nosotros no somos mejores que ellos. Somos igual que ellos. No hay diferencia con ellos. Las mismas estipulaciones de ellos son las mismas estipulaciones para nosotros. Y sigue diciendo el texto, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Los judíos son culpables, nosotros somos culpables. Las estipulaciones eran para ellos, también son para nosotros. ¿Eran malos ellos? Somos malos nosotros. ¿Somos mejores nosotros que ellos porque ahora dice que hay un nuevo pacto? Y como dice San Pablo, ese nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo. Entonces el de nosotros es mejor que el de ellos en ninguna manera. Este pacto es el mismo pacto de ellos. No hay diferencia. ¿Cómo dice San Pablo? No hay diferencia. Entre antiguo pacto y nuevo pacto no hay diferencia. Las mismas estipulaciones de ellos son las de nosotros. Que son para judíos, nosotros también somos judíos porque nos decimos que somos cristianos, que venimos, estamos injertados entonces en la rama somos la rama que se injertó en el árbol judío. Porque ahora somos de la simiente de Abraham, por fe. Vamos a ver lo que nos dice el mismo Romanos en el capítulo 3, versículos 29 y 30. 29 y 30. Mira cómo dice, sigue diciendo San Pablo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Yo espero que tengas tu Biblia ahí, mi hermano. San Pablo vuelve a preguntar, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, o Dios uno es, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿La ley solo era para los judíos? ¿El sábado solo era para los judíos?
¿No es Dios también, no es el mismo Dios de los judíos, el mismo Dios de nosotros? ¿No es la misma Biblia de los judíos la Biblia para nosotros? ¿No es la misma religión de los judíos la de nosotros? ¿No era Abraham el padre de los judíos, que ahora decimos que también es el Padre nuestro por fe? No hay diferencia, ya lo hemos leído. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Anteriormente San Pablo utilizaba el término griego, pero aquí está utilizando el término gentil. Y en gentil están, miran, los españoles, los noruegos, los franceses, todos los europeos, los alemanes, los polacos, los venezolanos, los colombianos, los peruanos, los chilenos, los chinos, los japoneses, coreanos, árabes, todos son gentiles. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Todos somos gentiles. No importa la nacionalidad que tú tengas. No importa el lugar donde hayas nacido. Tú eres un gentil y eres igual que los judíos. O los judíos son iguales que tú o que nosotros. En cuanto a religión, en cuanto a fe, en cuanto a estipulaciones salvíficas. Cuando hablo de estipulaciones salvíficas, me estoy refiriendo al cúmulo de doctrinas que Cristo dejó desde la antigüedad hasta nuestros días. Y dentro de esas doctrinas está la ley de los 10 mandamientos. Dentro de esas doctrinas está el verdadero día de reposo, que es la señal del Dios vivo con la cual nos identifica Él. Y nosotros nos identificamos ante el mundo. Seguimos leyendo entonces en el mismo Romanos, capítulo 10. ¿Y por qué estamos leyendo más en Romanos que en otro libro? Porque es que de Roma es donde viene aquel poco de doctrinas erradas de las cuales los protestantes han hecho copia. Por eso es que estamos leyendo más Romanos que otros libros. Romanos 10, 2 y 13. Mira cómo dice. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, nota, mi querido hermano y hermana, si tú invocas el nombre de Cristo, serás salvo. Pero tu estatus es el mismo estatus de los judíos. Eso quiere decir que las mismas estipulaciones de los judíos son las mismas estipulaciones que nosotros tenemos que cumplir. Porque, así lo dice el Señor, porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia. Pues el mismo que es Señor de los judíos es el Señor nuestro. Y Él es el rico para con todos los que le invocan. Entonces, hay muchos cristianos que invocan a Cristo. Sí. Y oran y tal. Pero es que el término invocar, que es un verbo, tiene implícita la acción. Y la acción está referido a la obediencia. A la obediencia a las estipulaciones dadas por Cristo. Desde el Edén, el Señor le dijo a Adán y a Eva, no comerás de ese árbol. Esa única ley representaba la ley de los 10 mandamientos. Esa única ley. Y el hombre transgredió esa única ley y por lo tanto se hizo culpable de violentar toda la ley. Porque las escrituras nos dicen que el que guardare toda la ley, pero violentare uno, se hace culpable de toda la ley. Entonces, si tomamos ese texto, podemos decir, no, yo cumplo la ley, guardas el sábado es tu señal. No, entonces eres culpable de toda la ley. No estás guardando ninguna ley. Tú eres un violentador de la ley, un transgresor de la ley.
No puedes seguir creyendo que violentando la ley toda vas a entrar al reino de los cielos. Porque la ley tiene un sello. La ley tiene una identificación de su creador, ¿verdad? Y eso lo vamos a leer dentro de un momento. Entonces, el libro de Efesios, allí, el libro de Efesios, capítulo 3, versículos 4 al 6, fíjate cómo nos dice San Pablo allí. Efesios 3, 4 al 6 nos dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces los gentiles son coherederos junto con los judíos de las promesas hechas a los judíos. Ahora nosotros los gentiles también tenemos acceso a esas promesas. Pero las promesas son condicionales. Las promesas se cumplieron en el pueblo judío cuando ellos mantenían la obediencia. Cuando ellos se separaban, las promesas quedaban a un lado. Entonces Jehová Dios actuaba para traerlos de regreso a la obediencia a fin que las promesas pudiesen seguir siendo cumplidas. Lo mismo, mi amado y amada, sucede con nosotros. Nosotros estamos en rebelión contra la ley de Dios y el Señor está haciendo todo lo posible por traernos de regreso a la obediencia. ¿Cómo se traduce eso de que está haciendo todo lo posible? Por las redes sociales tú oyes predicaciones constantes con diferentes instrumentos divinos hablando acerca de la ley de Dios. Dios está haciendo todo lo posible. Lleva a tu casa la información salvífica a través de las redes sociales. En la calle se te entregan la literatura que hablan de la ley de Dios y del sábado como el verdadero día de reposo. El Señor tiene instrumentos que lleva esa información y te la entrega en la calle. El Señor está haciendo todo lo posible para que tú regreses a la obediencia y puedas ser considerado coheredero. Si no estás o no estás observando las estipulaciones de Cristo, no eres coheredero. Por mucho que te estén ofreciendo de mil maneras que vas a entrar al cielo. No. Lamentablemente para ti te vas a perder o nos vamos a perder si seguimos despreciando las estipulaciones que Cristo ha dado para su iglesia, para la que se considera su iglesia. La denominación donde tú estás, hermano y hermana, militando, tú dices que es la iglesia de Cristo, el Señor no te echa fuera. El Señor dice, guarda mis estipulaciones, busca mi señal para yo poder identificarte como mi iglesia. Si no lo estás haciendo, el Señor te dice, hazlo ahora. Todavía hay un tiempo de gracia. No después del milenio o el milenio. No. Ese tiempo de gracia es un invento de Francisco de Rivera, un católico de la Edad Media o del Renacimiento. Sí. No, esa doctrina no es verdadera. Esa es de un católico. Y tú no le puedes creer nada al clero católico. Porque el clero católico es experto en mentiras y en palabras artificiosas. Así lo dice el profeta Daniel, hablando del cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño no es Antíoco Epifanes, no, el cuerno pequeño es el papado, que creó un nuevo día de reposo en contra del verdadero día de reposo, en contra de la señal de Dios
el papado creó un día diferente, que es el domingo, el día del sol, de la adoración al sol. No es adoración a Cristo, es adoración al sol, a un astro. A un astro. Entonces, para ser coherederos de las promesas, de la promesa de la vida eterna, de las promesas de la justificación, de las promesas de la santificación, de las promesas de la redención, tú tienes que guardar las estipulaciones de Dios, que son la ley de los 10 mandamientos, y ser sellado por el día de reposo verdadero, para que seas reconocido como coheredero y puedas echar mano de esas promesas. Muy bien, entonces, vamos a buscar en el libro de Éxodo, como te lo prometí. Vamos al libro de Éxodo y vamos a leer allí el cuarto mandamiento, donde está el sello de Dios. Éxodo 20, el versículo 8, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice, no, pero es que eso surgió en el Sinaí, antes no había día de reposo. Cuando terminó la creación, mi hermano, la creación se confirmó. El séptimo día se inauguró todo el planeta. El séptimo día vinieron del cielo y de los otros mundos no caídos, vinieron representantes a adorar en esta tierra, a enseñarle a Adán cómo era que se pasaba o cómo era que se vivía en el día sábado. Allí estuvo Luzbel, el hombre o el ser que inventó un día de reposo aparte y se lo puso en la mente al papado que trabaja con él. Satanás inventó el día domingo como día de reposo para que lo adoraran a él. Allí estaba Luzbel, dirigiendo la orquesta celestial el día sábado. Allí estaba la deidad toda con Adán, observando el verdadero día de reposo, enseñando a Adán cómo se guardaba el sábado, el primer sábado de la creación. Entonces, el texto nos dice, acuérdate. Si el texto dice acuérdate, significa que ya existía, pero que el hombre se había olvidado. Entonces el Señor le dice acuérdate o recuérdalo. No se te olvide, también significa eso. No se te olvide el día de reposo para santificarlo. Nosotros adoramos todos los días, dicen algunos hermanos. Todos los días, para Dios todos los días son iguales y yo adoro en Él todo, yo le adoro todo, a Él todos los días. Pero es que el Señor no dice todos los días. El Señor dice que coloquemos aparte, porque santificar significa colocando o colocar aparte ese día para encontrarte con tu Creador, para encontrarte con el Espíritu Santo, el cual te va a dar la unción para vencer la semana entrante. Porque lo que Él te dio la semana pasada, en día sábado, te sirvió esa batalla para entrar en la batalla de la semana. El Espíritu Santo te capacita con poder. Y ese poder lo utilizas a lo largo de esa semana. Y se acaba el día viernes. El día sábado tienes que venir por la siguiente porción de poder para vencer en esa próxima semana. Y así significa santificar el sábado. Lo colocas aparte con esa finalidad. Y para comulgar con tu Dios, todos los días comulgamos con nuestro Dios. Todos los días oramos, todos los días cantamos los que lo hacen. Todos los días estudiamos las Escrituras. Todos los días renovamos nuestro pacto con nuestro Dios. Todos los días. Porque San Pablo dice, todavía falta un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué significa que todavía falta un reposo? No es que nos hace falta un sábado del almanaque. No. Que el pueblo va a entrar, le hace falta todavía un sábado por cumplir, significa que a partir del momento en que tú entregas tu vida a Cristo, para ti todos los días es sábado.
Todos los días estás batallando contra ti mismo. Todos los días batallas contra el enemigo. Todos los días predica la palabra. Todos los días estudias. Todos los días oras. Todos los días pides la unción del Espíritu Santo. Todos los días para el creyente fiel. Para eso es que el Señor llama santo. Para Él el sábado no es un día de 24 horas, sino el sábado es un día de 7 días, de 24 horas cada uno. De 4 días al mes, de 12 meses al año. Vivimos en un sábado, vivimos en santificación las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, de las 4 semanas del mes y de los 12 meses del año. Ese es el sábado al cual se está refiriendo San Pablo. Ese es el sábado que San Pablo se refiere cuando cita esa porción. Pero el Señor nos dice que coloquemos aparte un día de la semana con una finalidad específica, donde vas a colocar tu mente en la mente de tu Hacedor, en la mente del Espíritu, para que Él te santifique. Es decir, honrando a Dios en ese día, honras también al día, y a la vez esa honra hacia nuestro Dios y hacia ese día se devuelve hacia nosotros. Nosotros también somos honrados, porque en estos momentos no se está vindicando solamente el carácter de Dios ante el universo, porque Satanás lo ha acusado de tirano. Entonces el carácter de nuestro Dios se está vindicando en este momento. Y nosotros estamos vindicando también a nosotros mismos, porque Satanás dice que nosotros no somos capaces de guardar la ley, que nosotros no somos capaces de ser fieles. Eso lo dice Satanás. Y por eso es que él dice, la ley no se puede guardar, es inguardable, para mantenernos allí en su yugo. Entonces tanto se vindica el día sábado, se vindica el carácter de Dios como se vindica el nuestro. Cristo, cuando colgó de la cruz, no solamente vindicaba su carácter, sino que vindicaba el carácter de toda la deidad y a la vez vindicaba al hombre. Qué maravilloso es saber eso. Porque algunos dicen, no, la labor de Cristo solamente era para salvar al hombre. No, primeramente vindicar el carácter de la deidad. Vindicar la honorabilidad de la deidad. Porque Satanás había atentado y echado por tierra el honor de la deidad el día que se reveló en el cielo. E indujo a Adán y Eva a rebelarse en la tierra también y formar o montar en la tierra su cabeza de playa. Cabeza de playa significa su lugar de combate, su cuartel general. Lo montó en la tierra con la finalidad de expandir su rebelión hacia todo el universo. Pero él no contaba con que Cristo lo iba a encapsular aquí en este sistema solar. Él no contaba con eso. Él pensaba que estableciendo su cabeza de playa aquí, desde aquí se podía impulsar hacia los otros planetas que se mantuvieron en lealtad y atraparlos también. Él pensaba eso. Pero Cristo lo encapsuló aquí. Y junto con Él nosotros. Y entonces Cristo nos llama a nosotros para que entremos en combate con Él, que lo elijamos a Él como nuestro capitán y entonces enfrentemos a Satanás en lo que Él declara su cabeza de playa, en lo que Él declara que es su posesión. Y nosotros decimos, esa posesión no es tuya, es nuestra. Es nuestra, tú se la arrebataste a nuestro padre Adán y nosotros la vamos a rescatar porque ya nuestro capitán te venció. Y como nuestro capitán te venció, nosotros también te venceremos. Y lo vamos a hacer en la perseverancia a la ley que tú odias. En la defensa y en la observancia de la ley que tú insistes que no se puede y no se debe guardar. Por eso es que el texto dice, en esto perseveran los santos. En esta batalla los santos perseveran en mantener la ley de los 10 mandamientos como uno de sus estandartes de lucha. Y el Señor te invita a que tú formes parte de ese ejército
los que guardan los mandamientos y tienen su fe. El Señor te invita a que formes parte de esa iglesia. No todas las iglesias cristianas son la iglesia de Dios. No, hermano. Porque si tú estás en violación de la ley y del cuarto mandamiento, porque estás observando un día de reposo papal, un día de reposo creado por Satanás, entonces no puedes considerar que tu iglesia sea la iglesia del Dios verdadero. Y el Señor te insta, ven a mí y arreglemos esta cuenta. ¿Verdad? Ven a mí y arreglemos esta cuenta, dice el Señor. Es el día, es el momento de no seguirnos resistiendo a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, defendiendo doctrinas de hombre, defendiendo dogmas de hombre, defendiendo religiones de hombres, inventadas por hombres, empezando por la Iglesia Católica que la creó Constantino el Grande, y guardando días de hombre, empezando por el día domingo que lo inventó Constantino el Grande también. Hermanos, no sigamos siendo engañados más, no permitamos eso. Muy bien, entonces hoy hemos aprendido que la ley es tanto para judíos como para cristianos, que el sábado es la señal que Dios estipuló tanto para los judíos como para nosotros los cristianos. Te invito a orar, hermano mío y mi hermana. Querido y amantísimo Consolador, gracias por instruirnos en esta mañana, Señor. Gracias por abrir las Escrituras para mostrarnos el error en el cual hemos estado. Ahora te rogamos que confirmes esa verdad en nuestros corazones, la verdad de que el sábado es tu señal con la cual te identificas con nosotros e identificas a tu pueblo contigo. Confirma eso en nuestras vidas, Señor, y capacítanos para reprender al enemigo cada vez que susurre en nuestros oídos que tu día de reposo ya fue abolido, que solamente eran para los judíos, que no es para nosotros. Reprende al enemigo en eso, sea un enemigo espiritual o sea un enemigo carnal. Y gracias, querido Dios, por tu misericordia y bondad hacia nosotros. Gracias por tener un pueblo que defiende tu ley en este mundo de pecado. Perdona nuestras transgresiones, Señor, nuestra ignorancia. Perdónala, Señor Jesús. En tu nombre agradecemos estas bendiciones y gracias al Espíritu por obrar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Amén. Mis amados y amadas, que la bendición de nuestro Señor Jehová te siga acompañando. Un abrazo.